En esta clase vamos a aprender cómo se conjugan estos 6 verbos irregulares que vimos en la clase pasada. Estos 6 verbos que empiezan con H son verbos irregulares y escogimos estos porque son verbos bastante utilizados en inglés. Tenemos algunos verbos que no son de uso demasiado corriente, pero estos en particular son. En especial el primero, el verbo to have, que significa tener, pero también cumple la función de verbo auxiliar para las conjugaciones en inglés. Al igual que el verbo haber es el verbo que se utiliza como verbo auxiliar para conjugar en español, ¿verdad? En inglés se utiliza el verbo to have. Por ejemplo, decimos, yo he ido, ¿verdad? Yo habré ido. En español utilizamos el verbo haber. En inglés decimos, I have gone. I will have gone, ¿sí? Bueno, los verbos que veremos hoy son to have, que significa tener o haber, to hear, que es oír, y to hear significa oír, pero no es escuchar, porque escuchar es to listen. Así que en inglés existe la misma distinción entre oír y escuchar, como en español, to hear y to listen. Esto es, to hear es oír, ¿bien? To hide es ocultar o esconder. To hit es golpear, to hit. Y en algunos casos también es chocar, ¿sí? Pero literalmente significa golpear. To hold es sostener, to hold. Y tenemos el verbo to hurt, el verbo herir o lastimar, que también significa doler, o sea que tiene un significado más amplio que el verbo en español. En español tenemos un verbo para cuando nos lastimamos, que es herir o lastimar, ¿verdad? Y otro verbo diferente que es para el dolor, que decimos doler. En inglés, el verbo to hurt abarca todo ese rango de situaciones, ¿sí? Bueno, vamos a conjugar estos verbos irregulares en presente, pasado y present perfect. Les comenté antes que los verbos irregulares, cuando buscamos una tabla con la conjugación de los verbos irregulares, solamente vamos a ver estas 4 columnas, ¿sí? O a veces incluso solo 3. El infinitivo, el presente, el pasado y el present perfect, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las demás conjugaciones se utilizan o con el verbo en infinitivo, ¿verdad? Como el imperativo, por ejemplo, que es el infinitivo, o se utiliza un gerundio, donde se le agrega la terminación ing solamente, o si no, lo que cambia es la conjugación del verbo auxiliar. En este caso sería el verbo to have, ¿sí? El verbo auxiliar, por ejemplo, yo he ido, yo habré ido, yo hube ido, ¿verdad? Yo había ido. El verbo ir no cambia, ¿verdad? Solo cambia el verbo auxiliar. En inglés pasa lo mismo. Por lo tanto, en los verbos irregulares estos son los 3 tiempos verbales relevantes para recordar. Bien, vamos a ver. Para to have o tener, decimos yo tengo, I have. Yo tuve, I had. Y yo he tenido es I have had, ¿verdad? Siempre con el verbo auxiliar antes, ¿verdad? Have had. Por ejemplo, yo he tenido, yo he comido, ¿verdad? El verbo auxiliar va antes del participio presente. Para el verbo oír o to hear, en presente decimos I hear, yo oigo. I heard, yo oí. O decimos I have heard, yo he oído. El verbo to hide o ocultar o esconder. I hide, yo oculto o yo escondo. O también sirve para decir yo me escondo. I hide. Aquí me equivoqué y es I hid, el pasado, ¿sí? I hid, ¿sí? Este es el pasado del verbo to hide. I hid significa yo me escondí, o yo oculté, o yo escondí, ¿verdad? Y I have hidden
es yo he escondido o yo me he escondido, ¿sí? El verbo to hit, que significa golpear. I hit es yo golpeo. El pasado es idéntico. I hit, yo golpeé. Y el present perfect también es idéntico. I have hit, yo he golpeado. ¿Sí? Tenemos el verbo to hold, que es sostener. Sostener alguna cosa, por ejemplo, ¿verdad? Incluso también se utiliza en sentido figurado cuando hablamos de sostener un punto de vista, ¿verdad? O sostener algo en una discusión. En inglés también se utiliza con ese sentido. To hold, decimos I hold, yo sostengo. Y aquí, aquí me equivoqué otra vez. Estaba pensando en otra cosa cuando lo escribí. Aquí el pasado es I held. I held es yo sostuve. Y I have held. ¿Sí? I hold es yo sostengo. I held. I held es el pasado, ¿sí? Es yo sostuve. I held. Y I have held es yo he sostenido. ¿Bien? Así que como verán, el present perfect y el simple past son idénticos, ¿sí? Solo en el present perfect siempre agregamos el verbo auxiliar. Ahora tenemos el verbo to hurt, que es lastimar o doler. ¿Bien? Decimos I hurt es yo lastimo. O también puedo decir it hurts, duele, ¿verdad? O my knee hurts, mi rodilla duele. O me duele la rodilla. Ahora en pasado decimos I hurt, yo lastimé. Por ejemplo, I hurt you, yo te lastimé o yo te herí. O podemos decir my knee hurt, mi rodilla dolió o dolía. ¿Sí? En inglés no hay una distinción entre pretérito imperfecto y pretérito indefinido, entre dolía y dolió. Los dos verbos se conjugan así, simple past. ¿Sí? Y tenemos el present perfect. Para decir, por ejemplo, yo he lastimado es I have hurt. Y para decir mi rodilla ha dolido, también decimos my knee has hurt. ¿Sí? Así que este verbo irregular, to hurt, se mantiene idéntico en las tres conjugaciones, ¿verdad? Vamos a ver ahora ejemplos utilizando cada uno de estos verbos. Y de paso servirá para hablarnos un poquito más sobre las acepciones que pueden tener, ¿sí? Tenemos I have a black dog. I have a black dog. Significa yo tengo un perro negro, ¿verdad? En inglés siempre recuerdan que primero va el adjetivo y luego viene el sustantivo. Así que I have a black dog, yo tengo un perro negro. El verbo to have es el verbo tener, ¿verdad? Pero también cuando hablamos de comida, el verbo to have hace referencia a comer, ¿verdad? Al igual que el verbo to eat, que significa comer. Por ejemplo, podemos decir yesterday I had baked fish. Ayer yo tuve pescado al horno o pescado horneado, ¿sí? Cuando decimos I had, yo tuve, quiere decir yo comí. Ayer yo comí pescado al horno, ¿sí? Así que el verbo to have con comida o con bebida también significa comer, ¿verdad? Y se utiliza bastante. Vamos a ver ahora un ejemplo con el verbo to hear. I heard a noise outside. I heard a noise outside. Fíjense en verde donde escribo la fonética y la pronunciación. Aquí lo he escrito con Z, aquí una Z, porque noise, que significa ruido, noise, la S final se pronuncia Z,